Alerta, iglesia, esto es la situación actual de Israel. El reloj profético de Dios, Cristo viene pronto. Mira lo que está aconteciendo. Pero les digo, y espero equivocarme, pero no lo creo, que las cosas no van a seguir tan tranquilas como aparentemente están, porque cuando hay tanta tranquilidad es cuando hay que preocuparse. Porque cuando estamos tranquilos, el enemigo está haciendo de las suyas, rearmándose, reorganizándose, y en cualquier momento, créanme, en cualquier momento puede volver otra vez todo a saltar por los aires. Nosotros tenemos pensado otra vez con un grupo grande volver a Israel en el mes de febrero. Ya el grupo está completo, pero sentimos en nuestro corazón que el Señor viene pronto, que las profecías se van a cumplir sí o sí, y que por mucho que oremos en contra, como algunos cristianos lo hacen, la palabra del Señor se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y sabemos que lo que hemos leído acerca de los acontecimientos finales, de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, del falso profeta, del anticristo, de la gran tribulación, etcétera, etcétera, todo eso se va a cumplir literalmente tal cual dice la palabra de Dios. Tuvimos la oportunidad de llevar al grupo al Monte Carmelo, donde hay un monasterio católico, y en lo alto de ese edificio hay una panorámica espectacular de todo el Valle de Megiddo. También estuvimos en el mismo Megiddo, en un parque nacional, y les dije a los hermanos: mirad bien este valle gigantesco. Un valle donde pelearon los ingleses, donde peleó Gedeón con sus soldados, con sus 300, donde peleó Barak, donde pelearon las tropas de Napoleón, etcétera, etcétera. Miradlo bien, porque aquí es donde se va a llevar a cabo, según la palabra de Dios, la batalla de Armagedón. Una batalla donde intervendrán, lo que nunca ha sucedido, 200 millones, si no me he equivocado, 200 millones de personas de todas partes del mundo van a juntarse para ir a pelear contra Israel y tomar la perla, que es la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que necesita mucha oración. Prueba de ello que es la única ciudad del mundo, no es que no lo podamos hacer por otras, pero la única ciudad del mundo que en la Biblia se nos dice: orad por la paz de Jerusalén, precisamente es la ciudad de Jerusalén. Porque la Biblia nos enseña, y es un versículo que encontramos en Apocalipsis, que la ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos se va a parecer a Sodoma y a Egipto, espiritualmente hablando. Y hay un capítulo en el libro de Ezequiel, sería bueno que ustedes lo leyeran, que habla acerca de los pecados de la ciudad de Jerusalén. La ciudad donde estuvo el templo, la ciudad donde Dios decidió un tiempo poner su gloria. Los pecados de la ciudad de Jerusalén son enumerados uno por uno en el capítulo, 22 del libro del profeta Ezequiel. Por lo tanto, cuando vemos la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, cuando vemos el Valle de Armagedón o el Valle de Megiddo, le decimos a los hermanos, mírenlo bien, porque dice la Biblia que ahí se va a llevar a cabo una batalla como nunca antes en la historia de la humanidad. Hasta el punto que cuando termine la guerra, cuando termine el conflicto, durante 7 años estarán quemando el armamento al fuego. 7 años, hermanos, quemando armamento al fuego. Incluso, de una forma milagrosa, el profeta Zacarías nos dice el tipo de armas que se van a utilizar durante esa batalla. Y uno dice: ¿cómo podía saber Zacarías, que vivió antes de Cristo, que la gente iba a utilizar armas químicas, bacteriológicas, armas nucleares? ¿Cómo podía saberlo? Evidentemente no lo sabía, pero Dios se lo reveló. Y tenemos toda esa información detallada, con pelos y señales, en el capítulo 14 del profeta Zacarías. Un libro realmente extraordinario. Dice: esta es la plaga con la que morirán las personas que se atrevieron a atacar a Israel y a la ciudad de Jerusalén. 200 millones de personas, Nunca en la vida se ha visto un ejército tan grande. Cuando termine la batalla, van a estar meses y meses contratando a personas a jornal para enterrar en fosas comunes a miles y a miles de personas que perderán la vida en esa batalla. Es decir, si tú quieres saber lo que va a suceder, déjate de tarot, déjate de horóscopos, déjate de las profecías de Nostradamus, que no las entiende ni el que las escribió, y métete en las páginas de la palabra de Dios, porque la Biblia te da tanta información. ¿Qué ciudades van a ser atacadas? ¿Qué países se van a unir? ¿Por dónde van a atacar? Unos por tierra, otros por mar, otros por aire. ¿Qué armas van a utilizar? ¿Cuánta gente van a morir? Hermano, uno dice: pero ¿cómo es posible
que la Biblia sea tan perfecta a la hora de describir cosas que aún no han sucedido. Es que no existían en los tiempos de la Biblia 200 millones de habitantes en el mundo. Pero el Señor le reveló a Juan cuando escribió el Apocalipsis desde la isla de Patmos que en los últimos tiempos naciones de todo el mundo se iban a juntar para ir a atacar a Israel. Porque todas las guerras que han experimentado ese pueblo, todas las han ganado. Todas las han ganado. Este último conflicto que han tenido, se han tenido que defender contra 7 enemigos diferentes. Los hutíes, Hezbollah, Hamas, Irán, etcétera, hasta 7. 10.500 misiles se tiraron en cuestión de meses contra el Estado de Israel, que es un país más pequeño que muchas provincias de España. Un país que es una miniatura. Un país que no tiene oro, no tiene hierro, no tiene bronce, no tiene petróleo, por así decirlo, no tiene nada. ¿Cómo es posible que países tan enormes, tan ricos, como por ejemplo Irán, 90 millones de habitantes, el país con las reservas de gas y de petróleo más grandes del mundo? ¿Cómo es posible que países enormes como por ejemplo Irak, o Jordania, o Egipto, o Líbano, o Siria, cómo es posible que esos países con tantos recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, se empeñen en un territorio que no se puede poner en un mapa mundi ni siquiera el nombre Israel, sino hay que ponerlo fuera porque tapas el país? Un país que es una miniatura, hermanos. Es un país tan pequeño que uno dice, ¿cómo es posible que todo el mundo quiera ese trozo de tierra cuando Dios repartió el mundo a todas las naciones de la tierra, pero dijo, este es mi territorio? Un país minúsculo, pero es un país estratégico, porque todos los que van de oriente a occidente tienen que pasar por allí, y todos los que van de occidente a oriente tienen que pasar por allí, y es un lugar donde Dios puso su gloria, no la había puesto en ningún otro país del mundo, y allí es el centro, el epicentro del programa profético de Dios, y por decirlo de alguna manera, allí empezó todo y allí terminará todo. De hecho, fíjense qué curioso que cuando el Señor Jesucristo venga, durante el tiempo de su segunda venida, en lo que conocemos como el milenio, que la Biblia también nos da mucha información sobre este tema, pues dice que Él pondrá su sede de gobierno en la ciudad de Jerusalén. Y todas las naciones que se salvaron tendrán que subir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al gran rey. Y la ciudad o el país que no quiera subir, evidentemente sus representantes, dice la Biblia que ese año no caerá ni una sola gota de lluvia sobre ellos. Y cuando estemos en la eternidad, ¿qué nombre eligió el Señor para la ciudad en la que moraremos por la eternidad? Todos los millones y billones de cristianos de todas las épocas de la historia. ¿Cómo se llamará esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Otra vez vuelve a repetirse el nombre o la palabra Jerusalén. La única ciudad del mundo, repito, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. Todos están en la Biblia. 70 nombres diferentes. El más conocido, Jerusalén. Una ciudad donde dice la Biblia que el Señor Jesucristo decidió pasar la última semana de su vida. Y el evangelista que más habla acerca de esa última semana, sin lugar a dudas, es Juan. Porque Juan no es como Mateo, como Marcos o como Lucas, que cuentan cosas que Jesús hizo en otros lugares. Juan cuenta cosas que ningún evangelista cuenta, como por ejemplo su primer milagro, la visita al estanque de Betesda, donde por supuesto estuvimos, la conversación con la samaritana, capítulo 5, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, la sanidad del ciego de nacimiento en el estanque de Siloé, donde también llevamos al grupo en Juan capítulo 9. Es decir, la última semana de Cristo la pasó en Jerusalén.